La luz y el Atman, el yoga y las luces místicas, teofanías luminosas, el budismo, la luz y el bardo, luz y Maituna, mitos tibetanos sobre el hombre luz, la experiencia india de la luz mística, técnicas chinas, el misterio de la flor de oro, Irán, Antiguo Testamento y judaísmo, el bautismo y la transfiguración, los monjes resplandecientes, palamas y la luz tabórica, mística de la luz, experiencias espontáneas de la luz, luz y tiempo, consideraciones finales 2. Mefistófeles y el andrógino o el misterio de la totalidad, la simpatía de Mefistófeles, prehistoria de la coincidencia oppositorem, la asociación Dios-Diablo y la inmersión cosmogónica, Devas y Asuras, VRTRA y Varuna, los dos planos de referencia, mitos y ritos de integración, el Mefistófeles y el andrógino o el misterio de la totalidad, la simpatía de Mefistófeles, prehistoria de la coincidencia oppositorem, la asociación Dios-Diablo y la inmersión cosmogónica, Devas y Asuras, VRTRA y Varuna, los dos planos de referencia, mitos y ritos de integración, el andrógino en el siglo, el romanticismo alemán, el mito del andrógino, la androginia divina, la androginización ritual, la totalidad primordial, doctrinas y técnicas tántricas, significación de la coincidencia oppositorem 3. Renovación cósmica y escatológica, el nudismo escatológico, la llegada de los americanos y el retorno de los muertos, sincretismo pagano cristiano, la destrucción del mundo y la instauración de la Edad de Oro, la espera de los muertos y la inacción ritual, el Año Nuevo y la restauración del mundo entre los californianos, el ritual Karok, Año Nuevo y cosmogonía, regeneración periódica del mundo, los Ludi romanos. El Ashvamedha, la consagración del rey indio, regeneración y escatología 4. Cuerdas y marionetas, el milagro de la cuerda, hipótesis, mitos tibetanos de la cuerda cósmica, el hilo de un chamán negrito, la India. Cuerdas cósmicas y tejido neumático, tejido y condicionamiento, imágenes, mitos, especulaciones, cuerdas y marionetas, Aurea Catena Omeri, la cuerda astral, cuerdas mágicas, situaciones 5. Consideraciones sobre el simbolismo religioso, el auge del simbolismo, las inhibiciones del especialista, problemas de método, lo que revelan los símbolos, la historia de los símbolos, nota bibliográfica, notas, prefacio según A. N. Whitehead, la historia de la filosofía occidental no es, en definitiva, más que una serie de notas a pie de página a la filosofía de Platón. Es dudoso que el pensamiento occidental pueda mantenerse en lo sucesivo en este espléndido aislamiento. Y es precisamente esta necesidad de apertura, de confrontación o encuentro con los desconocidos, los extraños y sus mundos. Universos insólitos, no familiares, exóticos o arcaicos. Lo que la caracteriza muy especialmente con respecto a las épocas anteriores. Los descubrimientos de la psicología profunda, juntamente con la llegada de grupos étnicos extraeuropeos al horizonte de la historia, desencadenaron, en efecto, la invasión de los desconocidos en el campo, tanto tiempo cerrado, de la conciencia occidental. Como se ha dicho repetidas veces, el mundo occidental está en trance de modificarse radicalmente a causa de estos descubrimientos y de estos encuentros. Desde finales del siglo pasado, las investigaciones de los orientalistas han familiarizado progresivamente al Occidente con la dimensión de lo fabuloso y excéntrico de las sociedades y de las culturas asiáticas. La etnología moderna, por su parte, descubría mundos espirituales oscuros y misteriosos, universos que, aun admitiendo que fuesen el fruto de una mentalidad prelógica, como en cierto momento creyó Levi Brühl, no por ello dejaban de ser menos extraños al paisaje cultural familiar a Occidente. Pero es la psicología profunda la que ha desvelado más tierras ignotas y la que ha dado lugar a las confrontaciones más dramáticas. El descubrimiento del inconsciente puede parangonarse con los descubrimientos marítimos del Renacimiento y los descubrimientos astronómicos consecutivos a la invención del telescopio. Porque cada uno de estos descubrimientos alumbra mundos de los que ni siquiera se sospechaba su existencia. Cada uno opera una especie de ruptura de nivel que quiebra la imagen tradicional del mundo, revelando las estructuras de un universo hasta entonces no imaginado. Ahora bien, tales rupturas de nivel no se producen en vano. Los descubrimientos astronómicos y geográficos del Renacimiento no solamente modificaron por completo la imagen del universo y el concepto del espacio, sino que aseguraron por 3 siglos al menos, la supremacía científica, económica y política de Occidente, abriendo el camino que conduce irremisiblemente hacia la unidad del mundo. Los descubrimientos de Freud suponen otra apertura, pero en esta ocasión hacia los mundos sumergidos del inconsciente. La técnica psicoanalítica inauguró un nuevo modo de descensus ad inferos.
Cuando Jung reveló la existencia del inconsciente colectivo, la exploración de estos tesoros inmemoriales, los mitos, los símbolos, las imágenes de la humanidad arcaica, comenzó a parecerse a las técnicas oceanográficas y espeleológicas. Al igual que las inmersiones en las profundidades marinas o la exploración de las cavernas habían revelado organismos elementales, desaparecidos hace mucho tiempo de la superficie de la Tierra, los análisis ponían de manifiesto formas de la vida psíquica profunda, hasta aquel momento inaccesibles al estudio. La espeleología brindaba a los biólogos organismos terciarios e incluso secundarios, formas zoomórficas primitivas no fosilizables, es decir, formas que habían desaparecido de la superficie de la Tierra sin dejar huella. Mediante el descubrimiento de los fósiles vivientes, la espeleología avanzaba considerablemente en el conocimiento de las modalidades arcaicas de la vida. Algo semejante ocurría con las formas arcaicas de la vida psíquica. Los fósiles vivientes, amparados en las tinieblas del inconsciente, se hacían accesibles a la investigación gracias a las técnicas elaboradas por los psicólogos de las profundidades. Es significativo que tanto la fructificación cultural del psicoanálisis como el interés creciente por el estudio de los símbolos y de los mitos hayan coincidido en gran medida con la intervención de Asia en la historia y, sobre todo, con el despertar político y espiritual de los pueblos primitivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el encuentro con los otros, con los desconocidos, había llegado a ser para los occidentales una fatalidad histórica. Y más aún, desde hace algunos años, los occidentales no solo experimentan de un modo cada vez más vivo lo que significa la confrontación con los extraños, sino que además se dan cuenta de que comienzan a ser dominados por ellos. Esto no implica necesariamente que los occidentales vayan a ser avasallados u oprimidos, sino únicamente que sentirán la presión de una espiritualidad extraña, no occidental. Porque el encuentro, o el choque, entre civilizaciones es siempre, a fin de cuentas, un encuentro entre espiritualidades, y más aún entre religiones. Un verdadero encuentro implica el diálogo. Y para entablar un diálogo provechoso con los representantes de las culturas extraeuropeas es indispensable conocer y comprender estas culturas. La hermenéutica es la respuesta del hombre occidental. La única respuesta inteligente a las solicitaciones de la historia contemporánea, al hecho de que Occidente está llamado, casi diría que condenado, a la confrontación con los valores culturales de los otros. Ahora bien, en este caso, la hermenéutica encontrará su auxiliar más preciado en la historia de las religiones. Cuando la historia de las religiones se convierta en la disciplina total que debería ser, se comprenderá que tanto el mundo del inconsciente como los mundos extraños de los no occidentales se dejan analizar mucho mejor desde la perspectiva de los valores y de los comportamientos religiosos. Todavía no se ha comprendido claramente que las aperturas practicadas por los psicólogos y por los exploradores del pensamiento arcaico son equiparables a la aparición masiva de los pueblos no europeos en la historia. Que no se trata solamente de una ampliación considerable del horizonte científico como sucedió con los descubrimientos científicos geográficos y astronómicos del Renacimiento, sino también, y muy especialmente, de la experiencia del encuentro con los desconocidos. Pero, seamos o no conscientes de ello, el encuentro con lo completamente diferente determina una experiencia de estructura religiosa. Esto no excluye que nuestra época pase a la posteridad como la primera en redescubrir las experiencias religiosas difusas, abolidas por el triunfo del cristianismo. No excluye que la atracción sentida por las actividades del inconsciente, el interés por los mitos y los símbolos, el gusto por lo exótico, lo primitivo, lo arcaico, los encuentros con los otros, con todos los sentimientos ambivalentes que ello significa. Todo esto aparezca algún día como un nuevo tipo de religiosidad. Por el momento, presentimos que todos estos elementos posibilitan el comienzo de un nuevo humanismo que no será el remedo del antiguo. Porque ahora se trata muy especialmente de las investigaciones de los orientalistas, de los etnólogos, de los psicólogos de las profundidades, de los historiadores de la religión a las cuales se pretende integrar a fin de llegar a un conocimiento total del hombre. Estos investigadores no han cesado de desvelar el interés humano, la verdad psicológica y el valor espiritual de los numerosos símbolos, mitos, figuras divinas y técnicas atestiguados tanto entre los asiáticos como entre los primitivos. Estos documentos humanos habían sido estudiados anteriormente con la frialdad y la indiferencia que los naturalistas del siglo adoptaban para el estudio de los insectos. Ahora se comienza a caer en la cuenta de que estos documentos expresan situaciones humanas ejemplares que forman parte integrante de la historia del espíritu. Ahora bien, la actitud apropiada para captar el sentido de una situación humana ejemplar no es la objetividad del naturalista, sino la simpatía inteligente del exegeta, del intérprete.
Era precisamente la actitud lo que debía ser cambiado. Pues el comportamiento más extraño, el más aberrante, debe ser considerado en tanto que hecho humano, quedando fuera de nuestra comprensión si se le considera únicamente como un fenómeno zoológico o como un caso teratológico. Abordar un símbolo, un mito o un comportamiento arcaico en cuanto a expresión de situaciones existenciales supone ya reconocerle una dignidad humana y una significación filosófica. Esta actitud habría parecido ridícula y absurda para un erudito del siglo XIX. Para él, el salvajismo o la estupidez primordial no podían representar más que una fase embrionaria y por consiguiente, acultural de la humanidad. Pero como dije anteriormente, lo que ahora importa es articular e integrar los resultados de estas investigaciones, guiadas por un espíritu totalmente distinto al del siglo XIX, con el propósito de llegar a un conocimiento más exacto del hombre. Un día no lejano, Occidente no solo tendrá que conocer y comprender los universos culturales de los no occidentales, sino que además se verá obligado a valorarlos como parte integrante de la historia del espíritu humano. Ya no los considerará como meros episodios infantiles o aberrantes dentro de una historia ejemplar del hombre. Pero hay algo más. El encuentro con los otros ayudará al hombre occidental a conocerse mejor a sí mismo. El esfuerzo realizado para comprender correctamente los modos de pensamiento ajenos a la tradición racionalista occidental, y en primer término para descifrar la significación de los mitos y de los símbolos, se traduce en un enriquecimiento considerable de la conciencia. Es cierto que los psicólogos de las profundidades se han dedicado a estudiar la estructura de los símbolos y el escenario de los mitos en un intento por captar el dinamismo del inconsciente. Pero el encuentro con las culturas extraoccidentales, regidas por símbolos y alimentadas por mitos, debe llevarse a cabo mediante otro enfoque. No se trata de analizar culturas como se analizan los sueños de un paciente, esto es, reduciéndolos a signos que descubran ciertas modificaciones en el psiquismo profundo. En lo sucesivo se trata de ver en ellas las creaciones culturales de pueblos extraoccidentales, de intentar comprenderlas con la misma pasión intelectual que se ha puesto en comprender el mundo homérico, los profetas de Israel o la filosofía mística del maestro Eckhart. Dicho de otro modo, se deben abordar, y felizmente se ha comenzado a hacerlo, los símbolos, los mitos y los ritos oceánicos o africanos con el mismo respeto y el mismo deseo de aprender que los que se han dispensado a las creaciones culturales occidentales. Porque estos ritos y estos mitos revelen en ocasiones aspectos terribles o aberrantes, no por ello resultan menos expresivos de situaciones paradigmáticas vividas por hombres pertenecientes a sociedades de tipos diferentes y empujados por otras fuerzas históricas distintas a las que han forjado la historia de nuestro mundo occidental. En nuestra opinión, la voluntad de buena comprensión hacia los otros produce un enriquecimiento de la conciencia occidental. Este encuentro podría